Hola a todos, ¿les va? Un gusto estar con ustedes. Justo se te ve cortado, por lo menos yo te veo cortado, no sé si el resto te va bien. Bueno, Ah, te ve bien. Bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Ignacio Vano, yo soy gerente de Research acá en Invertir Online y hoy me acompaña a quien saludé recién, Maximiliano Donzelli, que aparte no solo me acompaña hoy, sino que le damos la bienvenida oficial al equipo. gra- Desde este lunes, gracias, José. Maxi se unió al equipo de Research. Es jefe de research. La verdad que un gusto tenerlo acá. Maxi tiene mucha trayectoria. Fue el economista senior hasta hace poquito del Banco Superviel. Bueno, da clases en los másteres de finanzas de Ditela, de SEMA, dio en San Andrés, digamos. La verdad que un gusto sumarlo al equipo. Así que periódicamente, regularmente lo van a ver acá con nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué tal, José? Hola, buenas tardes, perdón, se había cortado un segundito. Buenas tardes, hola nuevamente, José, hola a todo el público y gracias, José, por la bienvenida. Así que bueno, sumado acá en IOL, siempre estaba como invitado y ahora, bueno, acá acompañando a José y a todo el equipo, así que muy contento Sí, de sí. sumarme al equipo. Tal cual, no es la primera vez que te tenemos acá, pero antes jugabas de visitante y ahora estás jugando de local, básicamente. Es distinto, No es es distinto. lo mismo, no es lo mismo. Bueno, a ver, señores y señoras y todos quienes estén de aquel lado, qué nos trae hoy por aquí? La idea es charlar un poquito, presentarles tres portafolios de inversión en Argentina eh, y detallar un poco por qué elegimos cada cosa. Inicialmente, entonces, Maxi nos va a contar justamente un poco el tema de la visión macro, que aparte son como las premisas que hacen que después construyamos el portafolio sobre eso, y después vamos intercalando entre algunas cosas que presentará Maxi y otras que iré presentando yo acerca del portafolio. Un par de cosas. Cuando termine esta charla se va a mandar completa al mail de cada uno de ustedes, así que no temas si se pierden en alguna parte, pueden revivirlo ahí. Tema 2, tienen el chat acá a la derecha, úsenlo tranquilo, nosotros vamos a aprovechar, también nos vamos a nutrir de eso. Y tema 3, ya casi me había olvidado, vieron que está la presentación y estamos nosotros medio grandes acá arriba. Si la verdad, si quieren prestarle más atención a la presentación para verla más grande, pueden apretar en el signito menos chiquitito que se ve arriba o jugar con esa rayita que separa, digamos, nuestra cámara de la presentación y así van a ver más grande la presentación y van a entender mejor todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que Así que recomendamos? bueno, mira qué grande. Saludos desde Science Peña Chaco, qué grande. Bueno, Bien. bueno, vamos, arrancamos. ¿Querés empezar vos, Maxi? Bueno, gracias, José. Bueno, arranco a presentar. A ver, como siempre, digamos, cuando uno arma un portafolio, digamos, en general, siempre tiene que, previo a armar un portafolio, seleccionar cualquier activo, tiene que tener bien en claro el estado actual de la macro, ¿no? La visión macro tanto de la economía global como de la economía local, ¿no? Y depende, ¿no? del tipo de portafolio. Este es un portafolio que, si bien es para Argentina, incluye CDRs y activos que se pueden, que se comercializan en Argentina, en el mercado argentino. Tiene participación importante y tiene obviamente influencia porque Argentina, digamos, está en un mundo, digamos, donde lo que pasa también afuera influye, pero a su vez hay activos locales, con lo cual la visión macro previo siempre al portafolio y es un poco lo que vamos a desarrollar, empezando un poco con la parte global y sí con algunas cosas de la parte local. Genial. Entonces, Ahí dentro de vienen, la... perdón, Sí. perdón que me meto. Ahí no sé si vieron que vamos publicando nosotros encuestas y vamos publicando también distintas fuentes de información. Acá acabamos de preguntar si ya estaban invirtiendo en bolsa o digamos, o esta sería su primera vez a partir de esta charla, ¿no? O sea, no es que sería su primera vez de esta primera charla, eso también nos sirve a nosotros para ajustar más o menos lo que estamos diciendo, en base a si estamos con gente que tiene mucha experiencia o menos experiencia. Bueno, perdón, Maxi, eso quería No, aclarar eso. no, perfecto, perfecto, José. Entonces, digamos, metiéndonos ya en la visión macro y adentrándonos primero en la parte global, digamos, y cuando hablamos global siempre el foco está en el mercado norteamericano, que digamos, es relevante, digamos, para Argentina, Latinoamérica y para el mundo. El primer parte importante, digamos, que nos fundamenta el portafolio es el ciclo económico, ¿no? Ciclo de recuperación y la pregunta que se empieza a hacer en el mercado muy fuerte es si hay recuperación e inflación, y que no es un dato menor. Entonces,
lo primero que uno observa es que la actividad económica mundial tuvo una recuperación en B, o sea, digamos, yo acá traje un resumen, ahora voy a comentar de un gráfico, digamos, pero cualquier gráfico que uno pone que relacione actividad económica, actividad industrial, ya sea los datos que son más adelantados, como datos que tardan más, como el PBI, que es, digamos, el Producto Bruto Interno, que muestra el total de la economía, tiene uno observa una típica B, digamos, una caída muy fuerte en lo que fue en la inicio de la pandemia, ya por febrero, marzo, depende en el hemisferio norte, fue por febrero o marzo, en el hemisferio, digamos, sur llegó más tarde, digamos, una caída en B y después una recuperación. Y esa recuperación, digamos, está siendo bastante fuerte. Entonces, es el primer dato. Cuando uno mira a Estados Unidos, por ejemplo, este es un dato muy relevante, que es el índice de producción manufacturera, del sector manufacturero, en realidad demanda del sector manufacturero, de la actividad manufacturera, uno observa, fíjense que la B que se observa, bueno, acá por abril, mayo, y la recuperación, y uno observa que actualmente está en 60,8 puntos. Cuando está por encima de 50, verán que hay una linita marcada en roja, no es casualidad, digamos, sino que tiene que ver que cuando está por encima de 50, la economía se está expandiendo, cuando está menos de 50, la economía está en recesión. Este es un dato mensual que lo que tiene ventaja es que sale muy reciente. Por ejemplo, piensen que son los datos de febrero y se publicaron hace 3 días, o sea, permite ver la actividad económica bastante reciente. Ese dato de 60,8 de febrero es el máximo del 2018. Para hacer un poco de memoria, el 2018 el ciclo económico estaba muy expansivo, Estados Unidos estaba subiendo tasas, eh, el dólar se estaba apreciando mucho en el mundo, con lo cual comparar el 2018 y es el tercer máximo desde los últimos 30 años, para ver la fuerza que está teniendo esta recuperación. Un dato que no lo traje acá porque fue muy reciente, se publicó hoy a la mañana, los datos de empleo, que son muy relevantes, también datos de empleo de febrero, también salieron mucho mejor de lo esperado, 379.000 nuevos empleos del sector privado versus 182 esperados, y en comparación a los 49.000 creados en el mes anterior. Esto, por supuesto, explica un poco, lo vamos a ver un poquito más adelante, la volatilidad del mercado. Hoy hay alguien preguntaba cuándo terminará la sangría del mercado. Más que sangría, uno dice ve volatilidad, ¿no? Digamos, hoy el mercado arrancó el pre-market o, digamos, viendo los futuros antes de arrancar el mercado, estaba en rojo. Con el dato de empleos, el mercado subió, después a media mañana cayó y ahora está Sí, en verde, ¿no? Digamos, sí. eso te muestra un Y poco la no volatilidad, solo volatilidad, sino dispersión. También vemos tal sectores cual, que están se lo muy tocó. verdes y sectores que están muy rojos, todo dentro del mismo día, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso, como que la sangría en realidad hay que sacarla un poco porque el ciclo está entrando en una nueva fase, los datos de empleo, actividad, la tasa que está subiendo, digamos, no es un tema menor, la tasa a 10 años que estuvo subiendo, por ejemplo, después el dato de empleo subió muy fuerte, ahora sube un poquito menos, pero todos estos datos muestran que la economía se está recuperando y el mercado empieza a tener un miedo de inflación. Y eso va a ser clave para el portafolio que vamos a presentar un poquito más adelante. Yendo a lo local, digamos, ¿qué estamos viendo? Perdón, bueno, lo paso, que es lo que le contaba del mercado, ¿no? Que está descontando ya una inflación más alta. Estamos hablando de Estados Unidos, Déjenme, ¿no? Siempre recuerden, sí, estamos hablando de Estados Unidos. estábamos hablando de la parte global. Yendo a lo local, ahora sí salimos de Estados Unidos, nos metemos en Argentina. Bueno, ¿qué estamos viendo en Argentina? Que hay sorpresas positivas, digamos. No solo en el mundo hay sorpresas positivas, sino que también en la parte local hay sorpresas positivas. Un dato muy positivo fue el déficit fiscal, ¿no? El mercado, inclusive el mismo gobierno, tenía una visión más pesimista ya por septiembre. Se esperaba, en el presupuesto se había informado que el déficit primario, o sea, el déficit primario son los ingresos menos los gastos, no en cuenta los intereses, ¿no? Digamos, la cuenta de intereses. El déficit primario se esperaba en 8,5 y terminó siendo 6,5, o sea, 2 puntos menos. Eso a lo que es la economía argentina, que se tiene que financiar con emisión monetaria, es un dato muy positivo. Si bien, vuelvo a lo mismo, es alto en términos históricos, está por debajo de lo que se esperaba. Acá, Otra Maxi, sorpresa, sí, perdón, aprovecho, sí, tiro una consulta, que me parece muy buena una pregunta que puso Rodrigo acá en el chat. Dice, si la recuperación es en B y aumenta la demanda de empleo, ¿por qué el Tesoro sigue inyectando liquidez? porque el Tesoro, muy buena pregunta, Sí, Rodrigo. A ver, eh, porque todavía, o sea, el Tesoro, en realidad el Tesoro, el que sigue
hablamos de Estados Unidos, ¿no? Entiendo que Sí, esta pregunta enfocada a sí, sí, Estados sí, sí, Unidos. sí. Eh, digamos, porque no cumple el target de la Fed. O sea, la Fed tiene un target de inflación del 2%, pero lo importante es que no es que la inflación tiene que, o sea, toca un mes 2% y ya sube la tasa. La Fed fue explícito y dijo, tiene que ser 2% por un largo periodo, va a tomar un promedio, algo que nunca tomó, o sea, va a tomar un promedio largo. Y el otro dato es el empleo. Todavía el empleo está bastante por encima. O sea, el dato de empleo fue de 6,2, que si bien estuvo por encima del mercado, todavía está por encima del target de la Fed, que es mucho más bajo. No lo explicita, Bueno, sigo yo. eso es Ah, importante. Sí. no, no, me pareció que te habías congelado y no sabía si eras vos o era yo, entonces por lo dudas me Ah, estaba aclarando yo lo que habías quedado a mitad de camino. Perdóname, perdón la eh, desprevenida. con lo cual, Rodrigo, esos dos puntos importantes, que la inflación toda, o sea, lo que está por encima de la inflación esperada, pero no la realizada. Y tampoco, aunque sea la realizada, la Fed va a dejar de inyectar liquidez, sino que tiene que pasar un periodo prolongado, que no lo especificó, pero lo importante es eso. Por eso la Fed todavía, digamos, va a seguir inyectando liquidez, pero la liquidez va a la parte corta. Por eso fíjense que las tasas más cortas, a 3 meses, un año, 2 años, están en niveles muy bajos, menos del 0,7%, y la tasa larga subió muchísimo, ¿no? Ujú. Eh, muy buena pregunta, Rodrigo, vuelvo a Argentina, digamos, Argentina no solo el dato fue bueno, mejor a lo esperado, sino que el déficit de enero fue un superávit fiscal y fue uno de los superávit fiscales más altos del último tiempo, ¿no? Con lo cual, eso es positivo. La economía argentina también está en B, y eso es importante para el equity argentino, que va a ser parte de uno de los portafolios que vamos a ver más adelante. La economía argentina está a un 3% de los niveles prepandemia, que es febrero. Ayer salieron datos de industria, datos de industria y de construcción. Todos vienen muy bien y la economía como un todo todavía sea, tuvo una recuperación en B, se ve clarísimo, muy a la par del mundo, todavía está 3% abajo, pero posiblemente en 2, 3 meses ya esté superando los niveles prepandemia. Desafíos. Hay desafíos, digamos, hasta ahora vamos por lo positivo. ¿Qué desafíos hay? Creo que hay dos desafíos muy importantes. Empiezo por el primero, refinanciar los organismos internacionales que son Club de París y Fondo Monetario Internacional. Habrán leído que el gobierno está en negociaciones, aparentemente no sería la fecha mayo, pero bueno, este año entre el Club de París y Fondo Monetario tenés pagos por 7.500 millones de dólares. Es un monto para las reservas netas que se estiman que son menos de 4.000 millones de dólares, es un monto muy fuerte. Y bueno, se está negociando y es algo importante para darle un alivio y permitir que la economía pueda crecer e importar. Paso al y el segundo desafío, la inflación. Si bien observarán que en febrero los tipos de cambios paralelos, o perdón, alternativos, los financieros, estuvieron bajando y llegaron a 140, de 150 a 140, ahora estuvieron recuperando un poco, son niveles bajos a lo que veníamos de los últimos 3, 4 meses. Ahora bien, el mercado descuenta niveles de inflación alto para los próximos meses, inclusive para todo el año. El mercado, siempre cuando hablamos del mercado, hablamos del relevamiento de expectativa de mercado, habla de un 50% de inflación para todo el año. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Cuando hay inflación alta, todos los activos, perdón, los precios suben. Y el dólar es un precio más. Con lo cual, un nivel de inflación alto marcaría el dólar como un piso más que para subir que para bajar. Entonces, ese punto también es importante para el portafolio. Y estamos, José, para comenzar ya con la introducción a mostrarles el portafolio. No sé si. Ah, José quedó congelado. Ah, perdón, José. ¿Volví? ¿Volví? Sí, ahí vuelvo. Ah, perdón, perdón. Pensé que eras vos. Volví, Yo volví. también pensaba Listo. que eras vos, que era yo. Bueno, no, 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 pero el problema era mío, el problema era mío. Bueno, perdón, me perdí los últimos 30 segundos. Vamos a ver los portafolios, ¿no? ¿Llegaste hasta acá? Perfecto. Hasta la parte Genial, de portafolio. genial. Bueno, entonces, eh,
perdón, vuelvo un poquitín, un cachito solamente para pensar, sobre todo en el tema de Argentina, ¿no? Entonces, que estamos acá. El alto déficit primario argentino, pero que no es tan alto como parecía, sumado a un equilibrio primario en Argentina en los últimos meses. Sí, equilibrio barra superávit, que es esto que mostró Maxi acá, la recuperación de la economía en B y los próximos pagos que tenemos que hacer si no se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, el tema de qué está pasando con la inflación, que viene muy alta y que probablemente por algunos meses más tengamos alta inflación. Así, Tal en un par de palabras, resumí cada una de todas estas cosas, que son las premisas justamente. A ver, ahora, vamos a proponer tres portafolios. Ustedes, como saben, hay tres perfiles típicos siempre en finanzas y ahora en términos de estos tres perfiles. Un perfil conservador, uno moderado y uno agresivo. El perfil conservador es una persona que básicamente quiere poco riesgo, o sea, básicamente lo que más le importa es conservar el poder de compra de sus pesos. Es básicamente poder mantener el capital que tiene. Una persona agresiva, todo lo contrario, es alguien que está dispuesto a correr riesgo, es alguien que está dispuesto a poner a trabajar su dinero, incluso en algún momento tener algún resultado negativo, todo a costa de que en el largo plazo llegue a tener un resultado positivo. Y moderado, bueno, quien está en el medio de uno y otro, básicamente sería así. Acá recuerden que tienen siempre la posibilidad de, bueno, si todavía no conocen su perfil de inversión y quieren conocerlo, acá les vamos a publicar el link justamente para que hagan el test. Si no lo conocen, normalmente este es el paso, el primer paso para empezar a invertir, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esa distinción, bueno, aquí tienen donde, si no, también donde pueden hacer el test del inversor. Vamos a presentar el portafolio. Primero, una aclaración. Muchos de los elementos, de los instrumentos que están en el portafolio conservador también están en el moderado y también están en el agresivo. Lo que pasa es que por ahí pierden protagonismo y entran otros con mayor protagonismo. Entonces, por más que ustedes sean una persona con un perfil agresivo, no deja de ser importante esto que estamos hablando para el perfil conservador, porque muchos de los instrumentos se repiten. Entonces, vamos a presentar todos los instrumentos uno por uno en este portafolio conservador y después vamos a mostrar solamente la diferencia, los que ingresan en el moderado que no están en el conservador y lo mismo con el agresivo. Eh, Primero, visión completa del portafolio. En el gráfico de torta de arriba muestra que este portafolio tiene un 85% del portafolio dolarizado, solo un 15% en pesos. Que esté dolarizado no significa necesariamente que vos necesites ya tener los dólares. De hecho, para todas estas cosas vos vas a poder arrancar con pesos. Por ejemplo, cuando hablamos de dólares en efectivo, vas a poder hacer dólar MEP, ¿no? Que tiene. Entonces, sí son activos que vas a terminar con una posición en dólares o están vinculadas al precio del dólar, como es por ejemplo el tema de los CDRs. Y esos es 85% está vinculado al precio del dólar. Y después lo que tenemos es en el gráfico de torta de abajo, que se muestra que hay 45% de efectivo, cash, hay 25% de renta fija y 35% de renta variable. Es una distribución medio inusual para un portafolio porque normalmente no tenés tanta posición de efectivo. Ahora, ¿qué pasa? En un portafolio conservador y en una Argentina volátil, en un mundo volátil y demás, nosotros proponemos esto con una proporción mayor y aparte una de las cosas que pasa es que en general un portafolio conservador tiene muchos instrumentos de renta fija poco volátiles que no hay tantos en Argentina. Tal cual. Entonces es como que esa falta se compensa de algún modo y todo eso es lo que explica que tengamos un poquitito más de efectivo que lo que normalmente uno esperaría, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto, Maxi? Tal cual, sí, sí. El punto es que uno, digamos, si uno tuviera donde invertir productos de renta fija con bajo riesgo, pero la verdad que en el mercado argentino quizás lo más seguro es tener el dólar efectivo. Recuerden que hablamos mucho de la volatilidad, lo dijo José, entonces
creemos que en ese contexto, digamos, tener hoy un portafolio de dólar efectivo es algo muy interesante para tener en cuenta. Claro, genial. Entonces, bueno, vamos a explicar cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué decimos dólares efectivos? Em, Te sí, arranco yo, José, dale, dale. comentando, digamos, al A público, bueno, ver. ya un poco estamos introduciendo, ¿por qué dólar efectivo? Bueno, primer punto, como refugio ante la alta volatilidad del mercado. Acuérdense que les conté hoy cómo arrancó el mercado, pre-market en rojo, positivo, rojo, positivo, digamos, y ahora posiblemente no estoy viendo la pantalla en el segundo ahora, pero veremos cómo termina, digamos. Todo eso en 4 horas, ¿no? Nivel de tipo de cambio, digamos, ahora lo vamos a charlar un poquitito más adelante, pero el tema del nivel de tipo de cambio, la bajada que les contaba y la brecha con el dólar solidario, ¿no? Entonces, VIX, en general, digamos, ¿qué es el VIX? Es un proxy o una medida que busca captar la aversión al riesgo, o si se quiere, la volatilidad que hay en el mercado. Cuando hay mayor aversión al riesgo y más volatilidad, bueno, observen que el VIX estuvo subiendo en el último tiempo. Hoy arrancó también subiendo, terminó para abajo, pero digamos, tenemos un mercado que, digamos, a lo que es, digamos, históricamente está con mucho más volatilidad, digamos. Si uno Ujú, compara las volatilidades de los años 2019, 2018, inclusive el 2018 cuando estaban subiendo las tasas y más, estos niveles de volatilidad que observen que están en niveles de 20 a 30 son mucho más altos que los anteriores periodos históricos que eran periodos de 10 a 15, digamos. De ujú, hecho, cuando uno hablaba de 30 eran altos. claro, Entonces, volatilidad, el cash paga. Tipo de cambio exactamente. solidario y el dólar MEP. Observen, tenemos en azul el solidario, que es básicamente el oficial, más el 30 del impuesto, más el 35 de impuesto a ganancia, que lo podés recuperar, pero en un periodo bastante largo. Actualmente está en 157, el dólar MEP está en 145, inclusive el dólar MEP, observen que hace prácticamente, si uno se concentrara en los últimos 4 meses y sacara un promedio, les va a dar un promedio de 142, o sea, el dólar MEP está hace 5 meses, desde octubre para acá, bastante lateralizando. Cuando uno habla de lateralizando es que está horizontal, mientras que los precios de la economía siguen subiendo, inflación esperada sigue siendo alta, con lo cual son todos condimentos para sustentar el dólar en efectivo. Y aparte de lo que Por, tenés, perdón, vuelvo un cachito, o sea, sí, eh, bueno, lo dijiste vos, o sea, te tenés, vos fíjate, 12 pesos, te sale 12 pesos menos, haces comprar dólares a través tal de la cual. operatoria esta de dólar MEP, con la compra de un bono y la venta de ese mismo bono en dólares, con lo cual, digamos, a mí me parece que es una oportunidad. Y encima el costo de oportunidad hay que entender cuánto es, porque con un mercado volátil, por ahí tenés más riesgo. Entonces, no es mala la opción de empezar a comprar dólares con parte del portafolio y guardarlos y esperar un poquito o algún otro momento, ¿no? Pero con parte del portafolio. Otra parte del portafolio, nosotros decimos pesos en efectivo. Acá quiero ser claro, ahí pusimos nosotros 5% de pesos en efectivo. A ver, pesos en efectivo prácticamente es una mala palabra con 50% de inflación. Entonces, ¿por qué estamos diciendo nosotros que tengas una parte de pesos en efectivo? Por empezar, para aprovechar oportunidades de mercado. En cualquier momento puede aparecer algún activo que a vos te interese y está bueno que ya tengas una pequeña posición líquida para usarla. En segundo lugar, para cubrir los fondos. ¿Por qué para cubrir los fondos? Y acá hay que jugar también con el 5%. Recuerden que esta es una sugerencia de un portafolio genérico, no necesariamente después hay que entender cada uno en la situación. O sea, si tu portafolio es muy grande, no sé, tenés un portafolio de 10 millones de pesos, no necesariamente tenés que tener 500.000 pesos líquidos. O sea, básicamente esto tiene que ver con alguna necesidad que vos puedas llegar a tener en tu vida diaria. Entonces puede ser un poquitito más o un poquitito menos, depende del tamaño de la cuenta que vos estés manejando. Entonces, claro, no debería ser por ahí tan estricto este 5%. Y después el otro punto es, que no es menor, es el tema de la cuenta remunerada. No sé si ustedes tienen presente, las cuentas en invertir online, el efectivo recibe una remuneración. En este momento esa remuneración es de 27,4%, la de pesos, por los pesos líquidos y 0,5% por los dólares líquidos. Entonces, también en invertir online, la verdad que eso es una característica propia de invertir online, no la tienen las otras casas de bolsa, eh, no te sale tan caro estar líquido, porque vos fijaste que estás ahí prácticamente peleándole
peleándole al plazo fijo. Y esta remuneración, digamos, vos no tenés que hacer nada. Entonces no va a impedir que en cualquier momento compres algo o uses el dinero para cualquier otra cosa, digamos, no tiene ningún impedimento para vos. Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta que recibís una remuneración por los pesos líquidos, tampoco es tan grave entonces tener una posición líquida y por eso la proponemos como una partecita del portafolio, ¿no? Ahí, José, un Ahora bien, segundito, vamos a veía los... justo, un segundito, José, porque veía en las Sí, preguntas que hablan del versus el plazo fijo. Vuelvo a recalcar lo que dijo José. Esto es liquidez. ¿Qué quiere decir? Vos lo tenés depositado y lo sacás en el día. Recuerda que un plazo fijo uno tiene mínimo 30 días, ¿no? Digamos. Entonces, eso es claro, relevante, ¿no? Digamos, porque justo ahí preguntaban, un plazo fijo es una inversión, estamos hablando de 30 días. Acá es para tener claro. dinero y disponerlo. Pero incluso hasta para el día a día, o sea, suponete que vos decís, bueno, mira, yo cobro el 1 y tengo que pagar las Claro, tarjetas el 20. Un plazo fijo no te alcanza para hacer porque tenés 20 días, tal cual. pero podés tener la plata depositada acá durante esos 20 días. Y te Tal cual, José. genera, y te genera tasa durante esos 20 días sin ningún compromiso. Después te la podés llevar y pagás la tarjeta con eso. Entonces, a ver, o sea, no es una inversión de largo plazo. Nosotros sabemos que pierde contra la inflación con una inflación del 50%, pero es un plus que puedes sumar a tu portafolio. Entonces, no es menor tenerlo presente. Por otro lado, y ahora sí empezamos a describir los verdaderos activos de inversión, porque hasta ahora eran dos cosas líquidas lo que dijimos, dólares y pesos. Uno de los primeros que proponemos es este fondo, el Premier Renta Fija Ahorro. Em, Me quedé ¿Querés con que una cosa vaya? Ah, Perdón, me quedé con una cosa que no es menor, perdón, lo debería haber dicho acá. sí, Fíjense que en este portafolio sugerido, en el medio está la ponderación, ¿no? Está qué cantidad del portafolio deberían tener en cada cosa. Entonces, este primer fondo que voy a hablar ahora, el Premier Renta Ahorro, tiene 10%, debería ser el 10% del portafolio, el siguiente, que es un bono, el 15%, y después los tres CDRs que siguen, 10, 15 y 10. Ténganlo presente y, perdón, Maxi, te dejo para que cuentes sobre este fondo. perfecto. Entonces, luego pasando, digamos, al Premier Renta Fija Ahorro, fíjese que hablábamos de la cuenta remunerada, que como bien dijo José, tenía un rendimiento de alrededor del 27. Este ya es un fondo que, por su característica, puede invertir en instrumentos de más largo plazo, con lo cual, cuando uno puede invertir en instrumentos de más largo plazo, puede obtener una rentabilidad, porque en el día a día es imposible obtener una rentabilidad muy alta sin tomar un riesgo desproporcionado. Este es un Ujú, fondo que tiene una inversión un poco más largo, maneja el riesgo y básicamente tiene invertido en letras del tesoro, plazos fijos, digamos que muchos hablan de los plazos fijos, bueno, eso le permite rendir un poco más, fondos comunes de inversión, ONs Badlar, la Badlar recuerden que es una tasa promedio de plazo fijo, otros distintos tipos de instrumentos, como por ejemplo el fideicomiso de mercado libre, eh, obligaciones negociables de empresas como Telecom, Pan American Energy y Tarjeta Naranja. Tiene diversificación, con lo cual si hay, o sea, un activo está cubierto, o sea, hay distintos tipos de activos. El rescate es de un día para otro y o si uno toma el rendimiento del último periodo, tiene un rendimiento, una yield del 40,26. Fíjense que un rendimiento mayor al 27, pero estamos hablando de, son inversiones, digamos, para un poco más largo plazo que de la liquidez diaria. ujú. Acá agrego, preguntaba Arnaldo, lo veo que está preguntando en el chat, dice cuál sería el capital mínimo conveniente para esto. La verdad que el mínimo es mínimo en serio. Estos fondos comunes de inversión se pueden invertir desde 100 pesos. Los CDRs, después tenemos que ver los precios específicos de cada uno, por hay CDR que sale 2.000 pesos, 3.000 pesos, una cosa así. Tal Entonces no cual. necesitas gran capital y aparte de, bueno, la habilidad de cada uno, a lo mejor si tengo 5.000 y no llego a comprarme 3 o 4 CDRs, bueno, elijo el par que más me gusta y lo complemento con un foco, con los fondos y sigo de ahí. Entonces, la verdad que el mínimo es mínimo en serio, prácticamente cualquier portafolio se puede adaptar a esto. Es una de las grandes, grandes ventajas que tiene esto, ¿no? Porque también un tipo que tenga a lo mejor un portafolio de un palo, también lo va a poder hacer y no va a tener el de 10.000 pesos, digamos, no va a tener no va a estar peor parado que el que tiene 1.000.000, porque, digamos, no tenés costos mínimos, no tenés costos fijos, no tenés nada que hace que el de que tiene un portafolio más chiquito esté peor posicionado que el que tiene un portafolio más grande, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es uno de los puntos.
Acá pregunta por plazo fijo UVA, vamos a hablar de los bonos después un poquito más adelante, los bonos indexados por SER, que nos parecen por ahí alguna alternativa un poco Y, mejor. Y después tenés este y otro bono, Maxi, ¿no? El bono dólar linked. después, en la selección que estuvimos haciendo en base de la visión macroeconómica que estuvimos charlando al principio, bueno, el bono dólar link, ¿no? Digamos que vence en noviembre del 2021. Básicamente indexa con el dólar oficial, quiere decir que uno compra un bono que va a seguir la devaluación más un rendimiento, tiene poca volatilidad el precio y básicamente ofrece cuando, a ver, uno si quiere tener una cartera de cobertura, ¿qué quiere decir? Cubrirse básicamente con los dos riesgos, hablando siempre de pesos, ¿no? Tenés el SER y el dólar link, ¿no? Digamos. El SER y el dólar link. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando uno mira los bonos SER cortos, fíjense que esta es una cartera de conservadora y estamos hablando de un bono que vence en 9 meses, digamos, o sea, es un bono menos 8 meses, 9 meses, o Ujú. sea, es un bono muy cortito, digamos. Cuando uno mira los bonos SER muy cortos, todos están en rendimientos negativos, ¿no? Digamos, casi que uno se tiene que ir al 2023 para tener un rendimiento positivo. Entonces Claro. tenés que tomar mucho, mucho riesgo, o sea, cuando uno se va a más plazo, tiene más riesgo de volatilidad de precio para obtener un rendimiento positivo contra la inflación. Cuando uno compara este bono contra un bono SER corto, de similar plazo, uno observa que este bono rinde a 5,7, 6% en ese rango actualmente, digamos, estamos hablando de los últimos días, y un bono SER rinde menos 3,7. Esos 9 puntos quiere decir que si la inflación estuvo 9 puntos por encima de la devaluación, o sea, si el gobierno, ahora se está hablando mucho de una política cambiaria que desacelere la tasa de depreciación, pero la inflación el mercado espera que siga, bueno, uno tiene un colchón de 9 puntos. Recién la inflación tiene que ser 9 puntos por encima de la devaluación para perder contra este bono. A nosotros, digamos, con distintos análisis nos da que es un colchón bastante interesante, ¿no? Entonces lo recomendamos. El mercado, observen que el relevamiento de expectativa de mercado descuentan una inflación del 50 y una devaluación del 48, con lo cual hoy esos 9 puntos observen que son 2 puntos o menos de 2 puntos, con lo cual si uno confiara, o no que confiara, si la expectativa marcada se termina adelantando, uno saldría ganando con un bono dólar link, ¿no? Entonces recomendamos, digamos, sumarlo en la cartera. Claro. A ver, un tema con esto es que quiero sumar una aclaración de una persona ahí que estaba preguntando en el chat. Em, vos tenés, em, vos tenés básicamente dos problemas como inversor acá en Argentina. O que se te escapa el dólar o que se te escapa la inflación y vas corriendo atrás de uno u otro. Entonces vos tenés los bonos dólar linked y los bonos indexados por SER. Los bonos indexados por SER significa, recuerden, SER es el coeficiente que mide la inflación. Entonces, si vos tenés un bono indexado por SER, quiere decir que el capital del bono, que lo que te van a devolver cuando te paguen el bono, mantiene poder de compra en términos reales, porque o sea, suponete que vos tomás un bono por 100 pesos y hay 50% de inflación, dentro de un año te van a devolver 150 y vas a tener además una tasa sobre eso. En cambio, los bonos dólar linked es un equivalente. Vos pones X pesos equivalentes, por ejemplo, a $100. Dentro de un año, eso te van a devolver en pesos, pero un monto mayor, tal que Tal cual. vayas a poder comprar $100 también en aquel momento. No sé si me explico. O sea, en uno mantenés poder de compra en pesos en los SER y en otro mantenés la capacidad de comprar dólares. Ahora, un poco lo que venía explicando Maxi, vos tenés la inflación y el tipo de cambio que en los últimos varios meses, te diría más de un año, venían muy de la mano. Era prácticamente todos los meses lo que subía el dólar oficial, Mm. era básicamente lo mismo lo que subía el dólar y era la inflación. Entonces, para vos era lo mismo, estar en un bono SER o en un bono dólar LIC. Te daba lo mismo porque el resultado era parecido. ¿Qué está pasando ahora? Justamente lo que dice acá en el último punto de la presentación. Lo que está pasando es que vos ves que un bono SER de acá a 8 o 9 meses te rinde 9 puntos, perdón, un bono dólar link te rinde 9 puntos más que un bono SER. Entonces, por un lado, tenés la interpretación del mercado. El mercado se está diciendo, creo que el dólar va a subir 9% menos que la inflación, que lo que va a ser la inflación desde acá hasta octubre, digamos. Esa es la interpretación del mercado. Y ahí es tu jugada versus el mercado.
Entonces nosotros entendemos que probablemente no haya tanto atraso y nos parece entonces un buen movimiento del portafolio posicionarte en este fondo, en este bono, perdón. Sobre todo teniendo en cuenta que la TIR, el rendimiento del bono es 5,7%. Que sea 5,7 quiere decir que es todo lo que sube el dólar más 5,7. Si fuese un bono ser y te digo 5,7, es toda la inflación más 5,7, siempre se van en términos anuales, ¿no? Tal Eh, cual. bien. Y, y hay que tener en cuenta que estaba, o sea, ese 5,7 era negativo hace dos meses atrás, no hay que irse mucho, digamos, Ujú, llegó a rendir -6%, o sea, digamos, claro, eh, para tenerlo presente. bien. Ahora, em, siguiente. A partir de ahora vamos a presentar tres CDRs. Por las dudas, defino un CDR. CDR Mm. es Certificado de Depósito Argentino. Son activos que operan localmente y en pesos, pero que equivalen a una acción de alguna empresa del exterior. En este caso estamos viendo la de Barrick Gold, hay otras. Eh, entonces, ¿qué ventajas tienen estos? Uno, que estás operando en pesos, localmente, digamos, tiene todo eso, pero como vos siempre podés ir y canjear estas acciones por una acción en el exterior y terminar en el exterior, mantiene la relación de cambio del contado con liqui, el más libre de los tipos de cambio. El más libre ahora está bastante bajo y es el que llegó a tocar 195 por allá por octubre, había sido octubre, noviembre del año pasado. ¿Ok? Sí, Entonces, a vos te permite mantener paridad contra el tipo de cambio, digamos, más ágil, estando siempre dolarizado, estando siempre en pesos. Y eso es una de las grandes ventajas. Y después lo otro que tenés a través de los CDRs es que podés invertir en compañías que están en sectores o en industrias que no están localmente. Entonces nosotros proponemos tres CDRs para este portafolio con 10% de ponderación. Este CDR de Barrick Gold. Barrick Gold es una empresa minera. Bueno, acá en Argentina tiene, eh, y está en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica. Básicamente extrae el mineral, el oro. Entonces está muy correlacionado su precio con el valor del oro. Que el valor del oro, atento, hay que entender la jugada de corto o largo plazo, hay que ser bien claro por esto. Ahora después hago un paréntesis, voy a seguir describiendo la empresa. Eh, entonces, ¿qué otra ventaja tiene? Este es un portafolio conservador y esta empresa tiene un beta que es de 0,2. Beta es una medida de volatilidad del mercado. Un beta, o sea, vos comparás la volatilidad de la empresa con la volatilidad del mercado. Entonces, si vos decís que tiene un beta de 0,2, quiere decir que cuando el mercado en promedio se movió 1%, esto se movió nada más que 0,2. O sea, se mueve una quinta parte de lo que se mueve el tal mercado. cual. Entonces tiene mucha menos volatilidad y para un portafolio conservador es una buena estrategia. Y después, el Y otro la otra, punto es perdón, esto que está José, en... hay que dar, perdón que te interrumpa un segundo, pero a veces hay No, que dale, darle a la dale. inversa. Cuando el mercado cae un 1% y ahora estamos viendo movimiento de mercado brusco, este activo cae en promedio un 0,2%. Entonces, en lo que es un portafolio, es bastante importante cuando uno quiere tener un portafolio conservador o un portafolio que le quiere bajar el riesgo, ¿no? Bueno, sí, exacto. Aproveché que estabas hablando y leí este chat acá que dejó Fernando, que preguntabas qué riesgo puede Sí. tener regulatorio y demás. A ver, es un certificado que se cambia por una acción en el exterior. No te lo pueden, digamos, especificar, porque no tiene sentido hacer eso, porque en realidad es un papel que se canjea por una acción, digamos. Eh, no hay, digamos, operar con esto. También muchas veces hemos visto algunas regulaciones que surgieron que eran básicamente para cuidar reservas. Esto no agrede reservas, esto no, o sea, no hay motivos por los cuales, digamos, pueda uno esperar que haya alguna regulación o algo que complique el regular, la operatoria normal, quise decir, de los CDRs. De hecho, en 10 días van a salir, en 2 semanas van a salir algunos CDRs nuevos que se están emitiendo. La verdad que es algo muy, muy usado. Como ustedes ven, en Argentina había un volumen operado en acciones hace un par de años y CDR será mínimo en relación a las acciones argentinas y esto se dio vuelta totalmente. Básicamente está todo el mundo operando CDRs porque es muy atractivo y es muy bueno lo que puedes hacer acá. Entonces, bueno, vuelvo al tema de Barrick Gold. Fíjense, en ese cuadrito de la derecha pusimos
hay especialistas de grandes bancos de inversión que hacen su análisis de las empresas y publican una sugerencia y un precio objetivo. Entonces, lo que nosotros vemos es que eso que se publica en lugares como Reuters, Bloomberg y demás, vemos que hay 17 especialistas que recomiendan la compra de esto, 5 mantener, o sea, no se la juegan para ningún lado, y solo uno que pone una venta. Y el precio promedio de todos los que dicen, yo creo que esta acción de acá a un año, siempre el precio promedio, esto se toma como un horizonte de un año, entiendo que acá ponen $30.67, significaría versus el precio actual una suba del 57% en dólares. Aclaro también, ¿por qué el precio promedio lo tenemos en dólares? Estos son CDRs que están en pesos y en Argentina, pero equivalen a una acción en el exterior. Entonces, en general, lo que se hace es se analiza la acción del exterior y se la mira allá, pero después la operás acá en pesos, ¿ok? Entonces, muchas veces el precio objetivo y demás se manifiesta en dólares, porque acá tenés todo el ruido que mete la volatilidad de que suba o baja el dólar. Entonces, bueno, eso es una de las recomendaciones, esta acción de Barrick Gold, y con eso lo escribí yo, puse abajo, warning, atentos, el oro en este momento está siendo golpeado, verdaderamente, el oro venía bueno, llegó a tocar los $2.100 la onza, digamos, pero estaba medio como establecido en $1.850 la onza, y ahora está por debajo de los 1.700. Mi visión de corto plazo, yo no sé si me metería en oro, de largo plazo sí me gusta, porque uno lo que ve es que una de las premisas que mostraba Maxi, justamente la gran expansión monetaria en Estados Unidos y la posible inflación en Estados Unidos y demás, eso hace que al unísono todos los commodities suban. Ustedes habrán estado escuchando cómo subió el precio de la soja, que pasó de menos de $300 la tonelada a más de $500 la tonelada, digamos, y lo estamos viendo en cobre, digamos, qué sé yo, en cualquier tipo de commodities vemos esta apreciación. Pero el oro está bajando. Yo entiendo que es una situación propia de este momento, que tiene que ver con las tasas de Estados Unidos, tiene que ver con desarme de posición en oro y toma de posición en bonos del tesoro, digamos. No me quiero meter demasiado en esto para no extenderme, pero bueno, yo entiendo que tiene que ver con una situación más de corto plazo, aunque advierto, probablemente vean volatilidad en el corto plazo. Entonces, si no les Tal cual. gusta eso, una alternativa sería, en lugar de comprar el CDR de Barrick Gold, suscribir este fondo común de inversión Premier Commodities, que después lo vamos a presentar con un poquito más detalle. Bueno, le meto porque estamos recontra tarde. Otra de los sectores para estar es muy buena la performance que está teniendo el sector financiero en Estados Unidos. Paso un segundo a la siguiente slide. Fíjense, en la línea naranja se ve la evolución del sector financiero y en la línea azul todo el índice de S&P en Estados Unidos. Fíjense que partieron del mismo punto, la línea naranja perdió contra la línea azul, o sea, el sector financiero se atrasó contra el índice de S&P hasta noviembre, que es donde pusimos esa línea vertical. A partir de ahí voló, recortó todo el camino y terminó incluso rindiendo más que el índice de S&P. Entonces, mi opinión es, es bastante clara la señal de que hay que estar en el sector financiero. Dentro de las empresas del sector financiero, Bank of America es una de las que más nos gustan. Entre otras cosas, por ejemplo, es un sector cíclico, entonces en un momento en el que estamos viendo la V corta que mostraba Maxi de la recuperación de la economía, de cómo estamos saliendo, cómo se está reconstruyendo también el mercado laboral en Estados Unidos y demás, el sector financiero es un sector que adelanta los ciclos y amplifica los ciclos. Entonces, cuando se recupera la economía, el sector financiero se recupera más todavía. Entonces, es un sector para estar al principio, sobre todo, de una recuperación económica, que es donde estamos ahora. Y Bank of America, por distintos motivos. Por ejemplo, anunció la recompra de sus propias acciones por $3.200 millones. O sea, una empresa. O sea, nadie mejor que la empresa sabe cuánto vale la empresa. Si ellos dicen, Tal vamos cual. a recomprar acciones por $3.200 millones, te están diciendo, la veo barata. Para mí, mi empresa vale más. Entonces, bueno, son distintas señales. No nos vamos a meter porque estamos cortos de tiempo. El tema de las métricas, hay muchas métricas utilizadas como cantidad de clientes, cantidad de depósitos. Sin duda, el tema de la adopción digital, la migración de las carteras de clientes a un uso de los canales digitales, todo eso son muy buenos indicadores que
tienen números positivos Bank of America. Y después, como siempre, la tablita esa, 18 recomendaciones de compra, solamente uno de venta, y un precio esperado de acá a un año, 25% mayor en dólares de lo que está ahora. Y por último, el tercero de estos CDRs es Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? Dos palabras cortitas, Blue Chip. Blue Chip son, así se llama, las empresas, digamos, de gran capitalización bursátil, sólida, de bajos ratios de endeudamiento, que pagan periódicamente dividendos, digamos, tienen como toda una serie de buenos... eh, de buenos descriptores, digamos, de la compañía, y Coca-Cola es una de ellas, es bastante poco volátil, fíjense, beta de 0,61, no tampoco como Barrick Gold, que era solamente de 0,2, pero acá es 0,61, o sea, es menos volátil que el mercado. Paga buenos dividendos, ahí la medida de Son dividend yield, o puntos. sea, paga 3,35 históricamente, pagó 3,35% del valor, o sea, hace de cuenta, supongamos que no va a pasar, pero supongamos un ejercicio teórico en el que el precio de la acción no se mueve a lo largo de todo un año, vos vas a recibir un pago de 3,35%, para vos es como si fuese comprarte un bono en dólares por este pago. Obviamente, además, tiene el gran factor que es la diferencia entre precio de compra y precio de venta, ¿no? Pero bueno, una empresa bastante poco volátil, con muchos dividendos, siempre es interesante. Y está rezagada también. Una de las cosas que pasa es que vemos muchas de las empresas ya en máximos históricos. Coca-Cola todavía no ha conseguido llegar a el máximo previo a la pandemia, ¿no? Entonces también entendemos que tiene recorrido por delante, y justamente la recomendación esta de los especialistas, fíjense, 17 recomendaciones de compra, 0 de venta, todo el mundo cree que o sube o queda igual, digamos, pero nadie la ve para abajo, y tenés 45% de suba esperada en dólares en un horizonte de un año. Bien, ¿alguna aclaración, Maxi? ¿Sigo si no? No, 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 seguimos, José. Está Bueno, clarísimo. genial. Paso al portafolio moderado. ¿Qué cambia el portafolio moderado del conservador? Primero, cambia la composición de pesos dólares, seguimos teniendo básicamente 85% dólares, 15% pesos. Cambia un poquito la distribución por activos, fíjense que en el otro teníamos 40% de cash y acá lo bajamos al 35%, y ese 5 extra de que liberamos de cash básicamente lo colocamos en renta fija, en bonos. Y las dos que están marcadas con una flechita, ahí Chevron y Amazon, son los dos activos que son nuevos. Fíjense que son los mismos que en el conservador, o sea, tenemos dólar en efectivo, tenemos pesos en efectivo, tenemos el Premier Ahorro, tenemos el bono dólar link, tenemos Bank of America, y, Barrick Gold y Coca-Cola, que son dos empresas conservadoras, las cambiamos por otras dos empresas un poco más volátiles, que son Chevron y Amazon, y de esas dos hablo ahora a continuación. Así como yo les dije, Chevron, así como yo les dije, sector financiero, fíjense cómo viene recuperando, la fuerte recuperación que tuvo. eh, Atento que el sector de energía es igual. Si ustedes se fijan en el rendimiento en febrero, el sector que más subió es el de energía, y el segundo es el sector financiero, ¿no? Entonces, estamos en los sectores correctos. Fíjense también lo que está pasando con el precio del petróleo, el WTI pisando los $65, digamos, cuando estaba por la zona de los 50. Entonces, es uno de los sectores para estar. A través de CDRs hay pocas alternativas. Básicamente las dos más conservadoras era estar en Chevron o en ExxonMobil. Nos gustó más Chevron, porque también podría estar en Petrobras o YPF, que están en los sectores adecuados, pero tanto Petrobras como YPF tienen sus propios problemas de la localía de Brasil y de la localidad de Argentina, que hace que te meta una volatilidad distinta, que no es lo que queremos en este portafolio, que tiene un horizonte más de mediano y largo plazo. Entonces decidimos quedarnos con este CDR de Chevron. Entonces, José, te interrumpo un segundo, justo que decía, bueno, el mejor ejemplo es Petrobras, una empresa que si uno mira está en el sector adecuado más, pero la semana pasada hubo, bueno, un cambio de presidente, hubo previo que se trató de que no suba el precio de los combustibles y demás, y la acción cayó prácticamente un 30% en 2, 3 días, ¿no? Digamos. ujú, Entonces, a veces la parte, el riesgo político, digamos, riesgo político le incluye más volatilidad. En ese sentido, ujú, Chevron
uno le ve bajo riesgo político. Aprovecho acá, Martín pregunta por Vista Oil, me voy un poquito de la presentación. A mí personalmente me gusta, me parece una buena inversión, me parece bastante más agresivo que Chevron, entonces atento a lo que están haciendo, pero me parece una buena alternativa también y Coincido. está en el sector adecuado. Algo más para agregar sobre Chevron. Primero, enorme, una compañía inmensa, negocio diversificado, todo el downstream y el upstream, o sea, todo lo que sea la exploración y extracción del petróleo, pero también tiene el refinamiento y las estaciones de servicio. Entonces está como muy integrada verticalmente. Ustedes saben, el gurú que es Warren Buffett y que el tipo básicamente sabe exactamente dónde invertir, acaba de publicar, siempre hacen publicaciones trimestrales de su portafolio. En el último trimestre acaba de invertir 4.500 millones de dólares en esta compañía. Eh, y después otra de las cosas que puede venir a favor de Chevron y del sector en general es termina la pandemia, se reabren los vuelos y eso es gran consumo de petróleo, gran consumo de petróleo. Y aparte, si bien hay un tema con las energías renovables, y qué bueno que esté ese tema con las energías renovables, la verdad que lo principal, o sea, reemplaza lo que más contamina, y lo que más contamina es el carbón. Entonces la industria del carbón es una industria donde yo no me metería porque es inminente el fin de esa industria, pero el petróleo todavía tiene, se supone que tiene por delante, sobre todo porque crece la demanda total de energía, mucho más de lo que está creciendo por ahora las energías renovables. Entonces todavía tiene perspectiva de crecimiento y se espera que Chevron en particular aumente hasta 30% de la producción en los próximos 10 años. O sea, todavía, Impresionante. lamentablemente, todavía hay recorrido para este tipo de empresas, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cómo se tarde, no sé en qué momento perdimos tanto tiempo. Y la última es Amazon. Amazon, la última del sector del portafolio moderado. Amazon, fíjense esto, ¿no? O sea, estamos hablando de, vuelvo para atrás, 17 recomendaciones de compra, por ejemplo, Chevron, y qué bueno era. Fíjense, Amazon tiene 47 recomendaciones de compra, cero recomendación de venta. O sea, no hay analista en el mundo, básicamente, que no esté viendo con buenos ojos esta empresa y te ponen, recuerden, en Estados Unidos, no el CDR, que es mucho más barato, en Estados Unidos, $5.000 como objetivo, que es un 70% por encima de lo que vale ahora, ¿no? Motivos de Amazon, muchísimos, saben el tamaño que tiene la empresa, lo que significa para el e-commerce, es e-commerce, que es enorme, pero también tiene este cloud storage, o sea, todo lo que es el almacenamiento en la web, en la nube, tiene otras compañías muy grandes tecnológicas, son todas clientes de Amazon. De hecho, Mercado Libre es cliente de Amazon porque el almacenamiento de sus procesadores y demás está alojado en Amazon. Más lo que es toda la parte de streaming, también lo que significa para Amazon, la innovación que tiene, ¿no? Piensen ustedes el gran cambio que fue cuando sacaron el Kindle y se empezaron a comprar ebooks y ya se están vendiendo en el mundo más ebooks que libros tradicionales, digamos. Eso fue prácticamente un invento de Amazon. Lo mismo Alexa, que acá no funciona tan bien, pero en Estados Unidos vieron el parlantecito ese que directamente le decís. O sea, vos pensás que si en Estados Unidos tenés la suscripción Prime, todos los envíos son gratis. Y vos tenés ese parlante en tu casa y decís, Alexa, mandame un paquete de yerba, y al rato te llega gratis un paquete de yerba, gratis de envío, ¿no? El paquete lleva a tu casa, digamos, es fenomenal, estás todo el tiempo, cada vez que te acordás algo, no haces lista de compra, digamos, cada vez que te acordás algo, lo decís al aire y Alexa te lo manda, ¿viste? Genial ese tipo de cosas. Están experimentando con drones, justamente para bajar costos de envío, o sea, drones para que en un par de horas tengas en tu casa, ¿viste? Va a venir un helicópterito y te va a tirar en el patio de tu casa el paquete con tu peligro, perdón, le di peligro acá y dije con tu peligro, ¿Qué es con tu tu pedido? pedido, quise decir. Bueno, y aparte de todo el desarrollo que se espera que tenga en lo que es inteligencia artificial. Entonces, la verdad que nada, es una empresa para estar sin duda. De nuevo, atentos al corto plazo, todo el sector e-commerce le están pegando estos días, atentos al momento de entrada, pero mediano o largo plazo es para estar ahí. Eh, y por último, Y el portafolio último, agresivo. Portafolio agresivo, acá hay varios cambios. Por empezar, tenemos
dos bonos nuevos que nos va a contar Maxi, un bono SER y un bono en dólares, Bueno, y tenemos dos fondos nuevos. El resto, dólares en efectivo ya está, pesos están, Chevron, Bank of America, Amazon, de todas esas ya les contamos. Este portafolio agresivo tiene un 75% de dólares y 25% de pesos, o sea, subimos la proporción de pesos y fíjense que tiene 55% de renta variable, o sea, es considerable, no es bajo el nivel de riesgo de este portafolio, entonces atento a la volatilidad, pero bueno, obviamente son todos sectores que a nosotros nos gustan. Y entonces, Maxi, ¿por qué pusimos el TX26? ¿por qué pusimos el TX26? Bueno, es un bono que nos gusta básicamente, primero porque si uno quiere estar, quiere tener una alternativa de inversión que esté protegida con la inflación, que era lo que habíamos explicado hace un rato, yo acuerdo que le dije, todo lo que vence antes del 2023 rinde negativo, con lo cual hay que irse a bonos más largos. Bueno, el TX26 cumple con esa premisa, tiene un rendimiento del 5,2%, con lo cual la verdad es que es recomendable versus, digamos, lo que es más corto, TX23 y demás, digamos, pasarse más a bonos muy cortos, a bonos más largos, le vemos, digamos, potencial. Con lo cual el TX26 dentro de la curva SER nos gusta bastante, es una curva, es un bono que está sobre la curva, levemente por encima de la curva. Es un bono que te va pagando, algo importante, TX26 te va amortizando, con lo cual vos vas cobrando capital, que no es un tema menor, porque siempre hay algún, o sea, tiene uno que minimizar los riesgos y ese bono cumple con que uno va cobrando el capital mucho antes del 2026. De hecho, tiene pagos que empiezan en el 2022, si mal no recuerdo. Entonces, en ese sentido, el TX26 no nos gusta, digamos, rendimientos positivos. Es un bono que si bien estuvo subiendo, le vemos potencial todavía de una suba y parte de un rendimiento del 5,2. Agrego un par de cositas. Primero, recuerden, ticket mínimos muy bajos. Acá estaban preguntando mínimo para invertir. Nada, creo que no sé, yo ni me acuerdo, creo que cotiza 3 pesos un mínimo, un bono de estos. 3 pesos y estás comprando este bono, Este digamos. menos cotiza porque, este Ah, cotiza menos porque se emitió hace poco, digamos, los CER tenés razón. tiene que decir que el precio va subiendo, pero sí, Tenés razón. 4 este cotiza menos, a A ver, 100 debe estar sí, hoy, ya es anecdótico, es verdaderamente bajo. Y el otro tema es, estos portafolios tienen una evolución. Nosotros todos los meses partimos del portafolio anterior, proponemos algún cambio en base a eso. Acá Laura dice 105. 105, la lámina de Gracias. 100, vos te puede comprar uno solo. O sea, un peso 0,5 ya te puede comprar. Eh, entonces decía, partimos de portafolios anteriores que probamos proponiendo todos los meses y sobre eso proponemos también algún tipo de cambio del portafolio. Acá el bono SER que teníamos para este portafolio era el TX23, que era más corto y que ya subió desde el mes pasado hasta este, subió ese 10,8%. Claro. Entonces dijimos, cerramos posición ahí, vendemos ese bono, tomamos 11% de ganancias en un solo mes y pasamos a una posición un poquito más larga dentro de la curva que ya tiene que ya tiene tasa positiva, digamos, porque el Positivo. TX23 entendemos que ya en el precio manifestó toda la ganancia que podía tener, pasó a tener una tasa prácticamente cero ahora, entonces nos alargamos y fuimos a un bono un poquito más largo. ¿Ok? Y el otro, esta la vas a tener que explicar, Maxi. ¿Por qué me querés hacer comprar un bono ¿Por en qué un dólares bono? con este Bueno, un rendimiento? bono en dólares, a ver, empecemos por la honestidad intelectual, claramente todos vemos el mercado, los bonos dólares desde el canje performaron mal, o sea, anduvieron mal, digamos, eso no es, estamos todos a Innegable. la vista. Que claro, es inocultable, pero me parece que hay algunas características que de la curva en dólares hay que empezar a mirar y particularmente de este bono. Que uno, primero, la TIR, casi 19%, o sea, es un bono que te rinde 19%. La parte fiscal, vimos que, digamos, lejos de lo que descontaba el mercado, inclusive el mismo gobierno, está bastante mejor a lo esperado. El Banco Central compra dólares, o sea, viene comprando, o sea, 600 millones de dólares estaría comprando en tres, casi en esta semana de marzo y viene comprando dólares de diciembre. No hay pagos para nada hasta el 2024. Posible acuerdo del fondo y este bono particularmente nos gusta, ¿por qué? Por lo siguiente, de todos los bonos es el que más cupones paga. Entonces, es un bono donde vos, o sea, la característica de toda esta reestructuración fue que los cupones fueron bajos. Este es un bono step up, significa que los cupones van subiendo, y este es un bono donde los cupones suben más rápido. Es el bono que nació del DICA, del discount. Entonces, Claro. un bono
que supera. Yo en lo particular hice un ejercicio, José, que es, dije, voy a ser muy negativo. ¿Qué pasa si el próximo presidente que viene te canjea por este bono nuevo, ¿no? Este te paga todo y en el 2030, perdón, en el 2024 te canjean por un nuevo bono. Bueno, te tienen que dar un bono que valga, o sea, menos de $30, o sea, un canje peor que lo que fue el canje del El que 2005, vamos o a sea, el tener, sí. 2005 te dieron un bono de $35, país destruido, te tienen que dar un bono que para que valga menos de $30, para que dentro de 4 años tu rendimiento sea cero. O sea, si el bono que te dan es menos de $30, un canje peor que el 2005. ¿Por qué? Porque vos cobras cupones con un bono ya que rinda 35 para encima, o sea, que te den un canje donde te saquen, fíjense que estamos hablando de pérdidas del 65% en valor actual, o sea, que te den un bono que te saquen un 65%, aún así tendrías rendimientos positivos. Me parece que es un bono Claro. muy interesante para una cartera agresiva de largo plazo. Es A una mí me cartera gusta. agresiva, por eso, es una cartera agresiva y estamos proponiendo nada más que 10%. Bueno, pero pasa eso, digamos, en un contexto en el que Argentina tiene poco que pagar en el corto plazo. eh, por lo menos últimamente se ha despejado un poco los problemas del Banco Central de conseguir dólares y demás. La verdad que nos parece que el castigo que tiene este bono es excesivo. Y por otro Sí, lado, Argentina no tiene que bajar al riesgo país de Brasil y tener, no sé, 200 puntos de riesgo país para que vos ganes con este bono. O sea, este bono, o sea, vos pensás, el riesgo país de Argentina está en 1.500 puntos, arriba de 1.500 puntos, ya casi pisando los 1.600. Baja solamente a 1.100, que ya es un montón. La verdad que 1.100 ya es un riesgo país horrible y que ya estás fuera del mercado, o sea, seguís estando muy mal y si ese tal riesgo cual. país baja a ese nivel, vos con este bono vas a ganar 40% en dólares. Entonces, Buenísimo. digo, tenés una posibilidad importante de tener una Claro. rentabilidad, aunque no seamos el primer mundo en poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso, parece una apuesta interesante en el sentido de es mucho más el pago esperado ante una recuperación que la pérdida Tal posible cual. ante una situación negativa. Ahí, José, un segundito y ya, digamos, ahí preguntaba Ani, un participante, si es seguro, Sí. digamos, claramente seguro no hay nada en ninguna parte del mundo, digamos, por eso este rendimiento, pero nosotros lo que vemos es asimetría al riesgo, digamos, que es muy importante en un portafolio. O sea, es un bono que decimos, bueno, ya tiene mucho malo adentro. ¿Cuánto malo tiene que ser? Bueno, ya ahí les conté algunas cosas y cuando uno mira todo lo positivo que puede pasar, José ahí les contó lo positivo. Bueno, cuando uno pone los extremos, dice, la verdad que tiene más para ganar que para seguir perdiendo. Digamos. Ujú. Recuerden, agresivo 10% y una cartera un poco más de largo plazo. Temita administrativo. Ahí publicamos para que vean ese portafolio recomendado. Básicamente todo esto que nosotros estamos contando se basa también en un reporte escrito. Y entonces, por ejemplo, las ponderaciones de cuánto de cada activo en cada portafolio, etcétera, lo pueden sacar bien tranquilo de ese portafolio, y de ese reporte y lo pueden analizar tranquilo. Bueno, últimos dos activos por describir, ya estamos un poquito pasados de hora. Ah, El Premier Commodities. Em, eh, ¿Querés breve, José? Hacemos Dale, dale. el premio Commodity, como su nombre lo dice, digamos, autoexplicativo, digamos, invierte básicamente en commodities, digamos, en activos digamos, los commodities son básicamente las materias primas, y entre ellos invierte el 60% en soja, digamos, y observan acá el gráfico, creo que habla por sí solo, y todos estamos, digamos, al día de que la soja subió un montón, $100, si uno toma hace un precio de hace un año, menos de un año atrás, perdón, hace 8 o 9 meses atrás, estamos hablando de $100. Hoy el precio de soja está arriba de los $500 y bastante sostenible, con lo cual nos parece muy, muy interesante, sumado a la emisión monetaria, que lo estuvimos hablando un montón, más la recuperación económica. Es como que todo lo que es commodity, es, digamos, tiene mucho para crecer y es un activo que la verdad que recomendamos. Sí, ahí lo que tienen que tener presente es 60% del portafolio está con cobertura de futuro de soja. Entonces, a lo que más está expuesto es al precio de la soja. Por eso el gráfico que pusimos es el gráfico del valor de la soja. Eh, También tiene participación otros, por ejemplo, también tiene acciones de Barrick Gold, de los CDRs del Barrick Gold, o de Petrobras, o de Vale, o sea, Vale por la parte de metales industriales, o Petrobras por la parte de energía, digamos. Es como que tenés un mix de varios sectores, todos relacionados al commodities, pero mayor preponderancia de lo que es el precio de la soja. Eh,
Y después el último para comentarles es el Premier Renta Variable. Este el que invierte es en acciones argentinas. Entonces, acá también le vamos a publicar un reporte para que puedan hacer clic, que hace un tiempito nos preguntamos, ¿es un buen momento para invertir en acciones argentinas? ¿Por qué sí o por qué no? Y ahí les contamos algunas cosas. Algunas de esas cosas son, primero, sin duda riesgo, señores, pero por eso lo estamos poniendo en un portafolio agresivo y no lo pusimos ni en el conservador ni en el moderado. Sin duda hay riesgo. Ahora, entendemos que también hay una asimetría y que puede haber buenos rendimientos. Ese gráfico que Sí. está ahí muestra el valor del Merval en dólares, o sea, bueno, el dólar del CCL, ¿no? No al oficial, sino al que podés comprar, digamos, sin límite ni de $200 ni nada. Entonces, fíjense que medido en dólares está en pisos históricos. Ese gráfico Sí. creo que no se llega a ver, me parece que es de 2009, pero si los tiramos hasta los 90, 2005 creo que tiene. Ah, 2005, bueno. bueno, si los tiramos hasta los 90, 1995, hasta acá, los $300 es básicamente piso, es muy raro, solamente en el 2001 rompió hacia abajo eso y recuperó rápidamente el valor. Entonces, estás comprando a niveles históricos muy baratos. Eso es un punto. Después, ratios que demuestran zona de compra. O sea, nosotros también en ese reporte que hice mención, ahora se los voy a publicar, en ese reporte, nosotros lo que hicimos fue justamente analizar distintos ratios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, un ratio del precio sobre el valor de libros o un precio sobre las ganancias estimadas? Y todos esos ratios te dan mínimos. Todos esos ratios son puntos donde a partir de ahí empezó a recuperar. Y lo mismo un poco lo que dijimos acerca de los bonos. Esa línea punteadita que está en el gráfico, en el medio de las dos líneas enteras azules, ese es el promedio. El promedio del índice Merval en dólares está en $600 y ahora estamos en 300. O sea, no necesitas que llegue al máximo. Necesitas que llegue al promedio nada más y duplicas tu portafolio en dólares. Entonces, de nuevo, atentos, es agresivo, no es para salir a comprarse todo el portafolio en esto, pero una parte del portafolio está bueno porque ante una pequeña mejora de la situación te puede dar buena rentabilidad. Y con eso, perdón, ¿en qué sectores están principalmente para que tengan idea de la composición del portafolio? Principalmente 35% sector energía, 29% sector bancos. De nuevo, estamos hablando a nivel global, los dos mejores sectores son energía y financiero, y son los dos principales sectores que tiene este acá. Obviamente en Argentina, vicisitudes propias de Argentina que puede hacer que se desprenda el mercado nuestro del mercado global, pero por lo menos vos sabés que con una visión amplia está donde tiene que estar ubicado este portafolio, y básicamente las principales tenencias son estas. Galicia, YPF, Ternium, muy interesante, después lo hablamos, pero muy interesante. Pampa, Banco Macro y Loma, también muy interesante, son los principales activos de este portafolio. Bueno, con esto estamos redondeando. Me voy a quedar, o nos vamos a quedar 10 minutitos más, 5 minutitos más, si alguno de ustedes quiere hacernos alguna pregunta acá en el chat y les respondemos, aprovechamos eso. También sepan que no es menor, no sé si están invirtiendo en Estados Unidos, se puede invertir en Estados Unidos a través de invertir online con un mínimo de $1.000, $1.000 o su equivalente en pesos, digamos, a un contado con liqui de 150, digamos, necesitaría 150.000 pesos para empezar a invertir allá. Se hace a través del fondeo del contado con liqui, digamos, es así, bastante sencillo. ¿Qué ventajas tiene Estados Unidos? Bueno, varias, pero una de ellas es que hay un montón de sectores que no tienen representación acá, entonces podés ponerte a invertir en lugares donde no podrías ponerte a invertir acá. Y es una de las cosas más atractivas. En Argentina hay un montón de cosas muy lindas, ¿eh? A mí me encanta el mercado argentino, pero hay lugares que no hay. No sé, vos querés Ah, invertir en robótica, no hay nada en Argentina. Querés invertir en aeroespacio, no hay nada en Argentina. Querés invertir en gaming, digamos, o querés invertir en biotecnología o en blockchain. No hay en Argentina. Entonces, pero sí tenés un montón de alternativas en Estados Unidos. ¿Qué opina de tal Cresud? cual. A mí Cresud me gusta. Así cortito, me nos preguntaron cortito, le respondo cortito. Y bueno, con eso estamos para redondear. Walmart también, he visto varias preguntas de Walmart.
Walmart me Ah, gustó mucho y lo tuvimos mucho tiempo nosotros en estos portafolios sugeridos. De esta participación de CDRs que nosotros ahora tenemos Coca-Cola, Amazon y demás, durante un buen tiempo estuvo Walmart porque nos gustaba. Atento ahora, de nuevo, la situación del mercado a mí me lleva a quererme concentrar solamente en la parte de financieras y energéticas. Cualquier tal cosa cual. que no sea eso me da un poquito de miedo. Básicamente, preferiría estar Claro, a partir de ahí. ¿Qué pienso de JP Morgan? Es otra de las que nos gusta. La verdad que pusimos Bank of America porque por distintos motivos nos pareció un poquito mejor, pero uno de esos motivos por los que nos pareció un poquito mejor es el precio. Bank of America hoy rompió el máximo histórico. Mientras estamos dando esta charla, rompió el máximo histórico. Mientras que JP que, Morgan estaba como 20% creo que arriba del, del máximo. Entonces que me parece siempre que por ahí hay, puede tener más recorrido. perdón, José, que te interrumpí, pero siempre cuando hablamos máximo histórico hay que tener en cuenta que la cantidad de plata que hay en la economía norteamericana se duplicó. Digo, así como en la Argentina pensamos, bueno, ¿por qué suben los precios? Bueno, si antes había 100 pesos, ahora hay 200, bueno, más o menos Bueno, hay que pensar que en la economía norteamericana la cantidad de liquidez, con lo cual a veces cuando hablamos de los máximos históricos, hay que discutir que muchas veces son pisos, digamos, más que techos que Ujú. están rompiendo, ¿no? Digamos, eso siempre es interesante ver. Sí, exacto. Así que bueno, gente, un gusto haber estado con ustedes. Un gusto, Maxi, Bueno, gracias. Antes primer decía gracias por webinar la de local. invitación. Antes decía gracias por la invitación, pero bueno, en este caso va a ser gracias por estar. Así que nos vamos a ver muchísimo y vamos a estar, como Sí, a full. siempre, dando los webinars y tratando de aportar todo. Perdón, acá aprovecho de una preguntita más que habían preguntado, habían hecho sobre el AL, el AE38, si decíamos entrar en dólares o en pesos. Decíamos eso, vos sabés que es lo mismo, es el mismo título si lo compras en pesos o en dólares. Obvio, Claro, si yo tuviese guardado en dos latitas en mi casa un rollito de peso y un rollito de dólares, mantendría guardado el de dólares y usaría el de pesos para comprar, digamos, ¿no? Preferiría hacer eso, perfecto. pero, pero se pueden comprar con cualquiera de las dos monedas y se puede vender con cualquiera de las dos monedas. Así que bueno, espero les haya gustado. Ya saben, ahí en la sección de research y reportes pueden leer más reportes, más actualizaciones. Por ejemplo, el de portafolio sugerido de Estados Unidos, para equivalente a este, pero cuál es nuestra visión de Estados Unidos y que lo vamos a actualizar la semana que viene. Todos estos tienen frecuencia mensual. Nos pueden seguir en el podcast, en Spotify, buscan Invertir Online, nos pueden seguir, nos pueden escuchar ahí. Bueno, más Hoy el va a canal estar de un YouTube. podcast nuevo. Hoy Hoy va a tenemos estar un un podcast podcast del 2 veces cierre de por la semana. semana. Sí, interesante el podcast de hoy, porque siempre los de los Sí. viernes es como que hacemos un cierre de la semana, contamos todas las novedades, entonces si estuvieron medio fuera del mercado, se enteran ahí en 10, 15 minutos todo lo que pasó en el mercado. Pero bueno, cortemos, se nos está haciendo tarde. Saludos a todos, muy buen fin de semana, que lo pasen lindo y nos veremos la semana que viene. Bueno, Hasta saludos luego. para todos, buen fin de. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.